Bueno, en este momento vamos a dar inicio a una explicación sobre el estudio de casos de teorías del aprendizaje. Los participantes son Jenny Paola Peralta Cardona, Laura Alejandra Prada Cerrato y mi persona, Carol Daniela Apreciado. En este momento le damos seguimiento a la compañera Laura, que es quien va a explicar la teoría conductista. La teoría conductista. El conductismo, según John Watson, es el estudio experimental de objetivo y natural de la conducta. El conductismo, según Skinner, es una filosofía de la ciencia de la conducta. Todo esto, la teoría asociada, son desde un fundamento epistemológico empirista. Dentro de la corriente empirista, uno de los primeros exponentes es justamente Aristóteles, quien fue alumno sobresaliente de la Academia de Platón. Para Aristóteles, el conocimiento se encontraba en la experiencia sensorial. A este tipo de conocimiento se le denominaba asociacionista, porque se generan nuevos conocimientos a partir de la asociación que logra como imagen que proviene del sentido de la experiencia. Por eso, la teoría conductista es entendida como asociativas, más precisamente como una asociación conductual. La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surge la teoría cognitivista. Pero el proceso se da forma pasiva y automática, donde el alumno recibe estímulos externos del ambiente mediante un aprendizaje memorístico, asociativo y controlado, siendo condicionado para obtener el resultado requerido. Por eso el papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en sentido deseado, mostrándole como dominio, pues es el que plantea las actividades y el estímulo que el estudiante lo hace mediante la observación del estudiante. El docente es dirigido mediante ciertas técnicas. Por eso el rol del estudiante es pasivo para aprender lo enseñado y activo de reproducir el conocimiento inducido. Este proceso se hace mediante traspaso y repetición de contextos, ampliando el nivel de dificultad dada como estímulo al educado. Por ende, la teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable. Todo lo que el estudiante observa, el docente lo orienta para que el estudiante aprenda de sus propios conocimientos. En estos momentos, pues sigue la teoría constructivista. Bueno, algunos de los representantes de la teoría constructivista son Jean-Baptiste Vico, Baldwin, Vygotsky, Carl Rogers, Dewey, Ausubel, Jonathan Paper y Piaget. Ellos concebían que la concepción de aprendizaje constructivista es el estudio que el estudiante comparte sus saberes previos a desarrollar y construir nuevos interactuando con el mundo. Es decir, que se parte de un conocimiento previo para construir el siguiente y hay una constante construcción de conocimientos. El proceso de aprendizaje en la teoría constructivista es mediante lo positivo de las teorías relacionadas, en este caso, las conductistas y la cognitiva. Entonces, pues se toma lo positivo de esto y ahí partimos a construir nuevos conocimientos. El educando comparte sus saberes previos con el educador, permitiéndole construir conocimientos y hay un constante debate.
Este proceso de aprendizaje Siguiente. El rol del maestro, el papel del docente consiste en enseñar a los alumnos a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales, mostrándose como un facilitador de contextos e información para orientar y guiar y acompañar al educando. El rol del estudiante es ser el eje. El estudiante es el eje en el que gira, en el cual gira todo el conocimiento, es decir, el estudiante es autónomo a aprender y siempre está siendo guiado por el docente. La interacción que existe entre estudiante y profesor es lineal, pues siempre hay un constante debate para construir los conocimientos. Y finalmente, ¿ya? Entonces, no hay, Aleja, puedes bajar, ¿listo? Entonces, continuamos con nuestra compañera que va con la teoría cognitivista. Bueno, en cuanto con la teoría cognitivista, el aprendizaje, la concepción del aprendizaje se genera por reestructuración, promoviendo el procesamiento mental bajo la influencia del pensamiento crítico y analítico. El aprendizaje es visto como un proceso de entradas administrativas en la memoria de corto plazo y codificadas para su recuperación a largo. Asimismo, el proceso de aprendizaje se da de forma sistemática y ordenada, haciendo así que el alumno deba atenerse a las ideas expresadas en los objetos, haciendo que ese sea un solo adquirido por el estudiante. Adicional a eso, se puede también decir que va incluido el rol del maestro, ya que juega un papel importante en este caso. El docente se muestra como único poseedor de conocimientos, aún así debe organizar y desarrollar experiencias didácticas para que favorezcan el aprendizaje del alumno. Asimismo, también es el encargado de promover las estrategias cognitivas por medio de la observación y para así tener una buena recolección de información. El rol del estudiante, no se puede dejar atrás, también es uno de los papeles más importantes dentro de esa teoría, ya que el estudiante se desenvuelve como sistemático y mecánico, en visto como un participante activo del proceso de aprendizaje. También es capaz de aprender de una forma independiente siempre que lo necesite, mediante la comprensión y el desarrollo propio de su conocimiento. Las interacciones entre el estudiante y el profesor van muy de la mano, ya que sus relaciones de manera activa, y de acuerdo a esa presentación es donde hay situaciones donde el alumno debe aprender por medio de ejemplos, actuaciones y observaciones. Pero también se debe ser el docente quien quizás cree ese proceso de aprendizaje hacia el estudiante. El proceso de transferencia y mediación es el proceso que lleva a cabo mediante estructuras mentales y recopilación de información en la memoria, reconstruyéndola así como una resolución de problemas aplicada en el estudiante. En este momento, pues ya se genera una breve explicación sobre las teorías. Ya vamos a la presentación en PowerPoint, donde vamos a dar una Compañera, explicación. qué pena. A mí me faltó el proceso de transferencia o mediación en la teoría constructivista. Y este proceso pues se da a partir de las interacciones que tiene el estudiante con el medio que lo rodea y cada una de las personas que lo rodean. Esto influye mucho en la construcción de nuevos aprendizajes, conocimientos y nuevas experiencias, dadas las diferentes edades, dimensiones y medios en los que se educa. Gracias. Yo quiero pues dar una semejanza entre las tres teorías, ya que estas son regidas por una visión objetiva de la naturaleza del conocimiento. Además, comparten el uso de las variedades estratégicas de instrucción, tal como en el caso de la retroalimentación. Por eso siempre el rol estudiante, docente-estudiante, siempre van ligados, porque el estudiante hace sus propios conocimientos y el docente siempre lo va a orientar hacia la verdadera construcción. Voy a compartir lo que son las diapositivas.
Esas son las teorías de aprendizaje de las situaciones escolares. La primera situación escolar se relaciona con la teoría conductista. La situación 1 es acercarse a la llegada del final de año. Un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociados a 3 temas de asociados con una situación de aprendizaje, con el objetivo de cambiar un poco de estándares de evaluación tradicionales centrados en el examen de conocimiento con preguntas de acción múltiple y única respuesta. Los factores que se escogieron fueron 5: el proceso de aprendizaje, de esta situación. Los estudiantes analizan las preguntas que les realiza el docente de selección múltiple. Sigue la interacción estudiante-profesor. Cada grupo de estudiantes cuenta con 5 minutos para presentar sus argumentos. Rol del docente. El docente prepara una estrategia para evaluar a sus estudiantes y servir de mediador entre la teoría y el estudiante. Rol del estudiante. Los estudiantes se organizan en grupos para discutir, preparar y justificar las preguntas asociadas, generando su propio conocimiento. Proceso de transferencia. Los estudiantes relacionan los contenidos cuando presentan sus argumentos en torno a cada pregunta que les sustenta el docente. Bueno, continuamos con la situación 2, que es donde las maestras dialogan acerca de cómo manejar la conducta de los estudiantes y evaluar sus desempeños. Entonces hay un diálogo en el que una maestra se pregunta qué estrategia puede implementar y la otra maestra le sugiere que implemente la estrategia de las caritas, que a ella le ha resultado muy eficiente. El proceso de aprendizaje aquí es que partiendo del comportamiento que tienen los niños y de los conocimientos que tienen, se da paso a implementar las caritas para motivarlos y construir en ellos la disciplina de demostrar interés por mejorar para avanzar en sus evaluaciones. La interacción de estudiante y profesor es la motivación que tienen ellos para continuar cediendo a este mecanismo, a esta estrategia. El rol del estudiante pues es seguir la indicación partiendo de lo que se le ha establecido. Y el rol del profesor pues es orientar a los niños por medio de la estrategia para motivarlos a tener buen resultado en sus procesos evaluativos. El proceso de transferencia, pues en esta situación se presenta un proceso de transferencia en el que la maestra les inculca a los niños por medio de esta estrategia conocimientos para que ellos partan de lo que ya saben y aprendan por medio de estos. Daniela, tiene el micrófono apagado. Ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, acá estamos en cuanto con lo de la situación 3. Se puede decir que para desarrollar un tema específico ligado a su clase. En este caso ya el docente está implementando una estrategia pedagógica para desarrollar un tema en particular. Ya en este caso está, en primer lugar, él generó o envió a los estudiantes a realizar el trabajo. En este caso podemos generar los 5 factores que se presentan dentro de esta situación. En este caso se puede dar como la interpretación
el almacenamiento de información en la memoria de los estudiantes, ya validando todo el trabajo, proceso que desea hacer el maestro. Adicional a eso, con el proceso de aprendizaje, él busca como dar una observación, a verificar la imaginación y la estrategia que tienen los estudiantes dentro de la recopilación de información. El rol del maestro acá no deja de ser importante porque ya con todo ese proceso él está estimulando, guiando y está moldeando a los estudiantes para así tener un desarrollo comprensivo con ellos. Y el rol del estudiante también en este caso se puede dar ya que ellos son los que están aprendiendo, desarrollando información y solucionando problemas de manera independiente. También podemos ver la interacción que genera entre el estudiante y el maestro, es que tanto como el estudiante aprende, el maestro también le está enseñando. El estudiante desarrolla entre ellos se desarrolla un gran lazo de acompañamiento y comprensión donde interactúan y ahí se maneja como tal una enseñanza y un aprendimiento, es algo mutuo. También tenemos el proceso de transferencia o medición, que normalmente se conoce, y es un proceso donde se almacena la información dentro de o sea, en la memoria del estudiante, y así puede aplicar el conocimiento en diferentes contextos. En este caso ya queda como una breve explicación dentro de las 3 situaciones, manejando los 5 factores de las teorías del aprendizaje. No sé si mis compañeras deseen agregar algo más. Entonces, en este momento podemos dar como finalizado